Bienvenido, bienvenida a nuestra primera clase del curso de Medicina rumbo a la preparación Exani 2 2026. En esta primera clase vamos a comenzar hablando de lo que es salud pública y medicina comunitaria, un tema bastante fácil, pero hay que aprender algunos conceptos como salud, enfermedad, signos y síntomas, que son las preguntas que sí o sí vienen en el examen. Entonces, lo que vamos a ver precisamente en el curso es lo que sí te preguntan en el Exani 2. Así que, pues vamos a checar qué es lo que veremos el día de hoy. Como te comentaba, el tema es salud pública y medicina comunitaria. Y pues bueno, este tema es exclusivo obviamente para aquellos jóvenes que van a presentar el área disciplinar de premedicina. No es un tema de ciencias de la salud, algunos de los temas que estaré dando son para ciencias de la salud, es decir, para carreras como veterinaria, odontología, enfermería, etcétera. ¿Ok? En este caso solamente es exclusivo para premedicina. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, primero, pues es el tema de salud y enfermedad. ¿Qué nos van a preguntar en el Exani 2? Los conceptos tanto de salud como de enfermedad, pero vamos a verlos desde qué enfoque. El enfoque que nos van a pedir en el examen es el de la Organización Mundial de la Salud. De entrada sabemos que la salud es la ausencia de enfermedad, pero esta definición está incompleta. Requerimos de una definición con un poquito más de características según la Organización Mundial de la Salud. Y lo único que te tienes que aprender en este caso es que es un estado de bienestar en tres aspectos: físico, mental y social. ¿Ok? Esa es la diferencia entre todas las definiciones que tengamos de salud con respecto a la Organización Mundial de la Salud. Acuérdate nada más de esos tres aspectos: físico, mental y social. ¿Vale? Es un estado de bienestar físico, mental y social. Hay otras definiciones, aquí lo vemos en la misma definición que nos están dando. La salud integral es fundamental para el desarrollo personal, social, permitiendo a los individuos llevar una vida productiva y satisfactoria. Recuerda que como médico no solamente te vas a enfocar en el aspecto físico, actualmente la medicina se enfoca en otros aspectos. ¿Ok? Entonces esa sería la definición con respecto a salud. Ahora, con respecto a enfermedad, sabemos que es un proceso patológico que se va a caracterizar por una serie de signos y síntomas. Pero de nuevo necesitamos conocer cuál es la definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud. En este caso, define a la enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Se va a manifestar entonces aquí por síntomas, signos y características, y cuya evaluación va a ser más o menos previsible. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta definición? Pues simplemente se está hablando del rompimiento de la homeostasis. ¿Cuándo ocurre la homeostasis? Pues cuando las condiciones internas se desbalancean, se ven desequilibradas, ¿vale? El equilibrio dinámico del cuerpo no está funcionando de manera correcta. ¿Cuáles son las características de la enfermedad? Pues se va a centrar en la pérdida de homeostasis, como lo vemos en el ejemplo. Aquí vemos un vaso sanguíneo, se rompe, se sale la sangre, ahí se rompió esta homeostasis. Y va a incluir aspectos no solamente físicos y biológicos, recuerda que también puede incluir aspectos sociales, puesto que está relacionado con la definición de la Organización Mundial de la Salud en el concepto de un estado de bienestar físico, mental y social. Entonces también en la enfermedad tendríamos que estarnos enfocando en estos tres aspectos. Vamos a enfatizar en la previsibilidad del curso de la enfermedad. ¿Ok? Estas son las características de la enfermedad y la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Hay otra definición. Nos van a preguntar desde dos enfoques: el de la Organización Mundial de la Salud, pero también el de la Organización Panamericana de la Salud. La definición es muy parecida a la de la OMS, pero va a incorporar un enfoque hacia los determinantes sociales de la salud, destacando que muchas enfermedades tienen una base multifactorial. Entonces, ¿qué reconoce la OPS? Reconoce factores biológicos, pero también ambientales, sociales, conductuales, y esta va a estar relacionada con la aparición y progresión de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que propone la OPS? Pues la promoción de la salud, principalmente de manera preventiva, ¿no? No solamente como una manera correctiva de evitar que las personas
se enfermen a través de medicamentos, a través de tratamientos, sino desde un aspecto preventivo. Bien, entonces esos serían los tres aspectos básicos que van a venir en el examen en la primera parte, ¿ok? En la primera parte de salud pública y medicina comunitaria. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte es este tema muy bonito que seguramente ya lo viste en la materia de biología. Este tema de manera específica sí viene también para las carreras de ciencias de la salud, enfermería, veterinaria, biología, etcétera. Sí se pregunta sobre este tema. La triada ecológica, ¿vale? Consta de tres cosas, como lo menciona la misma palabra, triada, que es el agente causal, el medio ambiente y el huésped. Es decir, son aquellos factores o elementos que van a manifestar o van a determinar la presencia o ausencia de enfermedad. Si se rompe alguno de estos aspectos, entonces ya podemos romper esa cadena epidemiológica que le llamamos o historia natural de la enfermedad. ¿Ok? Hay diferentes tipos de agente causal. Pueden ser físicos, pueden ser químicos o biológicos. De hecho, en el examen te van a preguntar si son físicos, químicos o biológicos. Regularmente suelen ser biológicos. Dentro de los biológicos entran los virus, bacterias, hongos, parásitos, de manera general. En físicos entran todos los aspectos, digamos, puede ser mecánicos, una lesión, una contusión, un traumatismo, sería un agente causal físico. Y en el caso del químico, todo lo que tiene que ver con toxinas, agentes teratogénicos, agentes mutagénicos, ¿vale? Como algunos medicamentos, cuando no se toman de manera adecuada, pueden provocar efectos secundarios provenientes de las toxinas que se generan en el cuerpo. ¿Ok? Entonces esos serían los tres aspectos relacionados con el agente causal o los tres tipos de agente causal, físico, químico y biológico, que es lo que te van a preguntar. En el caso de medio ambiente, pues simplemente hablamos de las condiciones que se van a dar para que surja la enfermedad. Si hablamos de un factor o un agente causal biológico, pues las condiciones pueden ser el frío, que las ventanas estén cerradas en una habitación y eso va a fomentar que se manifieste la enfermedad. Entonces tenemos que cambiar esas condiciones ambientales para que en este caso el agente causal biológico, el patógeno, no infecte al huésped. Y pues en el huésped pues no hay de otra, pues somos los humanos, ¿no? Al menos en este aspecto estamos hablando solamente de humanos, podríamos hablar de otro tipo de organismos, pero para este caso solamente hablamos de humanos. Ahora, el siguiente tema que te van a preguntar es el de historia natural de la enfermedad. Este es uno de los temas que sí o sí vienen en el examen. Te van a preguntar las etapas, los factores, inclusive te van a dar algunas enfermedades que tú vas a tener que decir en qué momento de la historia natural de la enfermedad se encuentra. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Pues simplemente describe los cambios que ocurren en el cuerpo desde el inicio de la enfermedad hasta que prácticamente ya se remitió el paciente. ¿Ok? ¿Qué factores se incluyen? Pues de progresión y de desenlace. Vamos a ver cuáles son esos periodos, ¿vale? Consta de 3 periodos. El primer periodo es el periodo prepatogénico. Aquí se refiere al tiempo antes de que la enfermedad se manifieste. Sin embargo, ya empiezan a existir los factores ambientales y genéticos que van a jugar un papel en el surgimiento de la enfermedad. Por ejemplo, hablemos de diabetes. La diabetes se manifiesta hasta que tus índices de glucosa están muy altos, ya no son controlables por la insulina, pero previo a ello hubo factores ambientales que pudieron fomentar esta enfermedad. ¿Como cuáles factores ambientales? Como obviamente una mala alimentación, una dieta alta en carbohidratos o factores genéticos que ya se estaban manifestando por la falta de movimiento, no hace ejercicio la persona. Entonces, en este periodo prepatogénico es que se manifiestan estos factores. Todavía no se manifiesta la enfermedad, recuerda, en este caso. ¿Cuándo ya se empieza a manifestar la enfermedad? En el siguiente periodo, que es el periodo patogénico. Aquí ya vamos a tener la infección o la enfermedad. Puede ser una enfermedad sistémica, puede ser un síndrome, puede ser una enfermedad genética, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y vamos a tener aquí 2 fases, muy importante porque esto suelen preguntarlo en el examen, las fases. La primera fase es la fase subclínica,
que en este caso es una fase en donde no vamos a presentar síntomas, sin embargo ya se va a dar lo que le llamamos el periodo de incubación. En el caso de enfermedades infecciosas provocadas por agentes biológicos, vamos a tener ese periodo de incubación desde el día cero hasta el día que se presenta el primer síntoma. A esto le vamos a llamar horizonte clínico, ¿ok? Es decir, la barrera entre el momento que se presenta la enfermedad y el día cero le vamos a llamar horizonte clínico. Es decir, es una frontera que se presenta entre la fase subclínica y la fase clínica. Cuando aparecen los síntomas, ya en la fase clínica. Aquí vamos a ya poder, en este caso, los médicos van a poder diagnosticar tanto signos como síntomas. Bueno, van a observar los signos y síntomas que van a ser característicos de la enfermedad y ahora sí se puede llevar a cabo un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento. ¿Ok? Ese sería el periodo patogénico. Consta de estas dos fases, subclínica, clínica y recuerda esta parte del horizonte clínico, que es desde el día cero hasta que se van a presentar por primera vez los signos y síntomas. Tenemos un tercer periodo que es el periodo de resolución o le llamamos periodo de remisión, es decir, cuando el paciente ya se remite, ya se da de alta y este paciente puede llegar a dos cosas. Puede obviamente curarse de la enfermedad con sus respectivos efectos secundarios o con sus respectivas secuelas, o puede haber un periodo de resolución en el que el paciente obviamente fallezca. No necesariamente el paciente se va a curar, pero a este periodo, cuando ya la enfermedad digamos, ya no va a seguir en progresión, se detiene, ya sea porque se curó la enfermedad o se, o se terminó la enfermedad pues con el paciente, terminó con el huésped, pues en este caso le llamamos periodo de resolución, ¿ok? Entonces serían los tres periodos, recuerda esos tres periodos. Y pues bueno, obviamente hay aplicaciones en salud pública, hay que conocer estos periodos, es muy importante porque no solamente pasan a nivel individual, sino también ocurren a nivel poblacional, entonces tenemos que saber en qué momento se encuentra esa enfermedad. Un ejemplo muy, muy básico que seguramente viviste es el COVID-19, ¿no? Tuvo su periodo prepatogénico, ¿ok? Después empieza el periodo patogénico, la fase subclínica en la cual todavía no hay síntomas, e inclusive hay muchos pacientes asintomáticos, y después ya empieza la fase clínica, se presentan los primeros síntomas y pues bueno, las personas ya acuden al médico, se les da algún tratamiento y hay un periodo de resolución, ya sea que el paciente se remita, se dé de alta o algunos de estos pacientes pudieron haber fallecido por consecuencias. Entonces, bien, ese sería el segundo tema de lo que va a venir en este tema general de salud pública y medicina comunitaria. Vamos por el último, que es uno de los que la mayoría de los estudiantes son muy buenos para diagnosticar esto, porque seguramente tienen mucha vocación, que son los signos y síntomas en la práctica clínica. Esto ya es específico, obviamente, de médicos, de veterinarios, odontólogos, ¿vale? Entonces tenemos que conocer este tipo de conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre signos y síntomas? Bueno, se dice que los signos son manifestaciones objetivas, ¿ok? Es decir, pueden ser observadas y medidas. Por ejemplo, fiebre y erupción cutánea. Los síntomas son subjetivos y van a ser reportados por el paciente, ¿ok? Como dolor o fatiga. ¿Por qué son subjetivos? Pues porque el paciente es el que me está diciendo, entonces yo no puedo medirlos, ¿vale? Por eso son subjetivos. En el caso de datos clínicos relevantes que son necesarios, pues ya lo comentamos, es importante que hagamos, digamos, mediciones y esas mediciones pues se van a hacer ya sea por pruebas de laboratorio o inclusive nosotros, los médicos pues van a poder llevar a cabo estos diagnósticos con estos datos clínicos, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes estos parámetros? Pues obviamente para la evaluación clínica, ¿vale? Para poder diagnosticar la enfermedad, pues es importante que tengamos estos parámetros, que todos estos parámetros nos reúnan suficiente información para poder diagnosticar al paciente. Y una vez que tengamos todos estos parámetros, ahora sí poderle pedir a nuestro grupo interdisciplinar, pues una opinión para ahora sí decirle al paciente
vamos a llevar a cabo este tratamiento, ¿vale? Entonces, fíjate lo que va a venir en el examen. Un paciente acude al médico y menciona que siente náuseas y debilidad. Tras la exploración, el médico observa piel pálida y temperatura corporal elevada. Según la clasificación de signos y síntomas, ¿cuáles corresponden a signos? Náuseas y piel pálida y temperatura elevada, náuseas y debilidad o debilidad y temperatura elevada, ¿vale? Recuerda, en este caso solamente vamos a elegir la opción que corresponde a signos, es decir, tienen que ser medibles y tienen que ser objetivos. Entonces, ¿cuál crees tú de estas opciones que se puede medir y ser objetiva? ¿La de piel pálida y temperatura elevada? Puede ser, ¿no? La temperatura la podemos medir con el termómetro y la piel pálida es objetiva, puesto que nosotros, como en este caso, la persona que está diagnosticando, puede observar de manera, digamos, objetiva lo que le está ocurriendo en este caso al paciente. No es algo que le esté mencionando que le ocurre. En el caso de náuseas, pues lo menciona el paciente. O sea, yo siento náuseas, nosotros no podemos medir las náuseas. Tampoco podemos medir la debilidad, no la podemos observar. Por lo tanto, la opción B sería la correcta. Ahora, entonces, ya una vez que vimos este pequeño ejemplo, sigamos con la diferencia entre signos y síntomas. Recuerda, un signo es un dato clínico que puede ser objetivo, puede observarse, medirse y comprobarse mediante la exploración física o estudios médicos, ¿ok? O sea, ya digamos, es un panorama más completo de lo que es un signo. Y el síntoma solamente es subjetivo y va a ser descrito por el paciente. Tenemos estos tres conceptos: disnea, tos y cianosis. Clasifica en síntoma o signo estos tres, ¿ok? Entonces, si quieres pausa el video, anota los conceptos. Si no los conoces, puedes investigarlos y ahora sí ya puedes determinar cuál es cuál, ¿vale? Porque voy a dar precisamente la respuesta a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, disnea, que si es que lo investigaste, seguramente te diste cuenta que es un síntoma, porque es la sensación subjetiva de dificultad para respirar. Es subjetiva, ¿por qué? Porque lo está mencionando el paciente. El paciente dice: es que no siento que al momento de que hago cualquier actividad me cuesta trabajo respirar. No sabemos en qué medida, no sabemos cuál sea su nivel de disnea. El paciente solamente lo refiere, por lo tanto es subjetivo y sería un síntoma. En el caso de la tos, de nuevo, es un síntoma también, ya que es algo que el paciente también refiere experimentar. ¿Ok? También sería un síntoma. Y el único que sería un signo sería la cianosis. ¿Por qué? Porque aquí en este caso hay un cambio de coloración en la piel del paciente, una coloración azulada. Y esto se debe, bueno, la coloración azulada obviamente es en la piel, y esto se debe a que las mucosas pueden ser observadas por el médico inclusive, ¿ok? ¿A qué se debe esta coloración? Pues a la ausencia de oxígeno. Entonces aquí el paciente lo tiene, pero el médico lo puede observar a través de la auscultación. ¿Ok? Entonces, para todavía ser más específico en cuanto a lo que es un signo recuerda que es una señal que puede ser vista por otra persona, es objetiva, es medible. Por ejemplo, otros ejemplos de signo: fiebre, respiración acelerada, sonidos pulmonares y problemas de la presión sanguínea. Si conoces estos conceptos, estos signos, pues por ahí comenta o escribe cómo los puedes medir, con qué objetos, con qué instrumentos puedes medir estos signos. Y por otra parte tenemos de nuevo a los síntomas, que son una señal que el paciente es el que lo experimenta, el que lo siente, que lo nota, que lo percibe. ¿Ok? Por ejemplo, debilidad, dolor muscular, dificultad para respirar y mareos. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias entre signos y síntomas. Y tenemos aquí esta pregunta para finalizar y ver qué tanto comprendiste este último tema, este tercer tema. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un signo en el diagnóstico médico? A, dolor de cabeza intenso. B, sensación de mareo.
C, fiebre de 38.5 grados, medida con termómetro, o C, cansancio extremo. ¿Cuál crees que sea un ejemplo de signo? Bastante fácil, ¿verdad? Porque la misma opción nos está diciendo que es medida. Tal vez ahí sería conveniente no meter la palabra medida, pero bastante sencilla. Es un ejemplo que puede venir en tu examen. Cuando se puede medir, recuerda que es un signo. En caso de que no venga el concepto de medible o de objetiva, pues recuerda que tú en este ejercicio que te acabo de mencionar, sí lo puedes medir, sí lo puedes observar, ¿vale? Sí es observable por el médico en este caso. ¿Ok? Y pues bueno, ese prácticamente fue el último tema de salud pública y medicina comunitaria. Espero que te sirva mucho para tu examen. Síguete preparando. Recuerda que por ahí tenemos esa guía, una pequeña guía donde vienen los temas de manera general, pero sería importante que hagas muchos exámenes de simulación para que te vayas habituando al tipo de preguntas y pues obviamente puedas tener éxito en este examen, ¿vale? Entonces, si estás inscrito en nuestro curso, recuerda hacer la evaluación final para que pues puedas revisar si alcanzaste los aprendizajes. Ok, nos vemos, yo soy el profe Toño. Si me estás viendo en YouTube, recuerda pues darle like obviamente al video, suscribirte y sobre todo compartirlo para que pues llegue a más personas.